Muy buenas tardes, estamos en este momento entrando a las redes sociales, al internet, al live stream, a YouTube, y le damos muchas gracias. Quiero comunicarles que ayer, después del desayuno, solamente fue ayer, tuvimos 185,000 visitas. Hagan de cuenta que llenamos un estadio Azteca y medio de personas oyendo las conferencias. Es impresionante la cantidad de gente que se está comunicando cuando estamos compartiendo estas conferencias en vivo, y nos da muchísimo gusto porque el mundo que vivimos es un mundo caótico e incierto, donde todos están buscando ahorita una luz, ¿verdad? Y sabemos que la única luz que existe es la palabra de Dios. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 38 del libro de Job. Esta es la tercera conferencia de esta serie que se llama El poder de Dios en la creación. Van a ser tal vez 2 conferencias más. Es una serie de las más, podríamos decir, brillantes en cuanto al contenido increíble de este libro, que tiene la antigüedad de Abraham y de los tiempos de los patriarcas, y el conocimiento científico, zoológico, filosófico que contiene estos 42 capítulos de este libro maravilloso. Es impresionante. Es increíble que hace 3,000, 4,000 años pudiera haberse escrito lo que este libro contiene. Yo le contaba hace unos momentos a uno de mis pastores que hace algunos años, cuando comencé a meditar, que ya del capítulo 38 en adelante del libro de Job, Dios comienza a interrogar a Job. Vamos a ver todas las preguntas que le hace del universo, de la vida, del microcosmos, del macrocosmos, de los animales, etcétera, etcétera, del mar, de la profundidad del mar, de la lluvia, de los relámpagos, de las estrellas. Cuando comenzamos a examinar esto, y sobre todo a ver si nos da tiempo a ver parte de los animales ahora, ¿cómo pudo este hombre hace 4,000 años, 3,500, 4,000 años, tener el conocimiento de saber cuándo paren las cabras monteses? ¿Cómo es posible que el águila tenga las características que tiene? ¿Cómo pudo este hombre estar observando todos estos animales para poder proporcionarnos todo este conocimiento, cuando la mayor parte de estos animales ni siquiera vivían en la tierra de Israel o en el área del Medio Oriente? Habla del león, del águila, del caballo, del pavo real, del avestruz que pone sus huevos en la arena y que después los deja ahí para que se los coman, ¿verdad? ¿Y por qué hace estas cosas el avestruz? ¿Por qué el caballo es como hace? ¿Por qué el búfalo? Y esto, ¿verdad?, me llenó a mí de un sentimiento de expectativa, de adoración a Dios, de alabanza a Dios, y de recordarle, ¿verdad?, a ese hombre que, como compartimos ayer en el desayuno, Carlos Sagan, el astrofísico ateo que antes de morir dijo: es que yo no creí o no creo en Dios por la falta de evidencias. Dios nos hubiera dejado, dijo Carlos Sagan, el ateo, más evidencias para que yo hubiera creído en Él. Entonces es increíble cómo hay tanta gente como él, que no es por falta de evidencias, sino simplemente este hombre no buscó las evidencias. Porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Entonces, la pasividad de los filósofos ateos y de los científicos ateos, que se limitan y llegan a la conclusión, es que en mi bitácora, no, para mí no existe Dios, ni siquiera me voy a tomar la molestia de buscarlo o buscar más evidencias en ese libro que dicen que es la Biblia. Es la razón por la cual permanecen toda su vida en la más terrible de las tinieblas espirituales. Hemos visto hasta este momento que una de las características que nosotros tenemos que comprender para comenzar a sondear la profundidad de los pensamientos de Dios, cuando ni siquiera comprendemos las leyes de la creación, del electromagnetismo, de la gravedad, de los poderes nucleares, de la termodinámica, cuando ni siquiera sabemos cómo operan las leyes que gobiernan nuestro universo,
¿Estamos creyendo que podemos nosotros retar a Dios y decirle, oye, ¿por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay derramamiento de sangre? Etcétera, etcétera. Inexplicables para la limitación que tenemos de nuestro sistema intelectual. Entonces tenemos que partir de ese punto. Estamos limitadísimos. Adán y Eva tenían el 100% de la revelación en el ADN del conocimiento. Escuchen esto, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y murieron espiritualmente, perdimos más del 90% de la información de Dios. Y nacemos, Alberto Einstein dijo que se calculaba que tenía el 8% desarrollado de sus capacidades cognitivas e intelectuales, el 8%. Y hay muchos de aquí que ni siquiera las tablas de la multiplicación se saben y se dicen ateos. Digo, entonces tenemos que entender eso. Una vez que Cristo entra a nuestra vida, viene un proceso de regeneración intelectual. Dice en el Salmo 119, David, me has hecho más sabio que mis maestros con tus mandamientos. En otras palabras, cuando el cristiano comienza a renovar su mente, memorizando la palabra, pasando tiempo con la palabra, algo está sucediendo en tu vida espiritual sin que tú lo puedas percibir, que comienza así, es como un globo que comienza a expandirse, donde comienzas a entender más y más y más y más por qué Dios hace lo que hace, cuál es su voluntad para mi vida, qué determinación tengo que tomar ahorita en mi matrimonio, cuál es la respuesta ahorita para este hijo, cómo debo hacer este negocio. Comienza nuestra mente a expandirse y este proceso la Biblia le llama la sabiduría de Dios. Si no tenemos la sabiduría de Dios y somos ricos, vamos a malgastar ese dinero porque no tenemos sabiduría para poder invertirlo en la obra de Dios. Si tengo demasiado conocimiento y tengo 3 doctorados en astrofísica y en ciencias políticas y no tengo la sabiduría de Dios, me va a volver un soberbio intelectual o un ateo agnóstico o un escéptico. Si yo triunfo y soy político y llego a ser presidente de la república o gobernante o lo que tú quieras, o un gran deportista, el mejor futbolista o el mejor cantante o el mejor bailarín, y no tengo la sabiduría para saber cómo manejar mi carrera artística y las características que componen mi voz o mi aspecto, etcétera, etcétera, o cómo desenvolverme en el mundo que me rodea, me convierto en un monstruo. Porque cualquier persona que llegue y se convierte en una celebridad, se convierte en un monstruo. Todos los que llegan arriba, a la cima, deportistas, cantantes, políticos, dime el que tú quieras, nos descomponen las alturas. La fama, el dinero, la popularidad, el poder nos echa a perder. Y esa es la historia de todos los grandes conquistadores, artistas, deportistas, políticos que tú me quieras decir, que alcanzaron el éxito, y presidente de la república, y Gengis Khan, y Saddam Hussein, y Hitler, y Elvis Presley, y Michael Jackson, dime el que tú quieras y el que tú pienses, se descompusieron allá arriba porque no tenían la sabiduría para manejar sus vidas. Dios quisiera a muchos de ustedes bendecirlos económicamente, pero Dios dice en Proverbios, mejor que el oro y la plata y las piedras preciosas es la sabiduría. Adquiere sabiduría, hijo mío, sobre todas las cosas. Yo me preguntaba eso, ¿por qué es mejor que los bienes materiales la sabiduría? Y la respuesta pues es muy fácil, porque si Dios me da bienes materiales o me da riquezas y yo no tengo la sabiduría de manejar ese dinero se convierte en una maldición en mi vida. Nos echa a perder. En el capítulo 38 vemos entonces cómo Dios comienza a interrogar a Job acerca del universo. Ya lo vimos ahorita en la conferencia pasada. Lo comienza a interrogar acerca del mar, versículo 8.
de la profundidad del mar, versículo 16. De qué manera el versículo 19, 38, 19 nos muestra hace 4000 años aproximadamente que Job sabía que la luz viaja en ondas y que las tinieblas son estáticas. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? Versículo 19. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Cómo pudo saber eso? Sino hasta algunos siglos pasados se descubrió que la luz que viaja en ondas, igual que el sonido viaja en ondas, la luz es las únicas ondas que viajan en el espacio. Si nos salimos de la atmósfera, ahorita ustedes me están escuchando, porque de la atmósfera hacia abajo en nuestro planeta, las ondas se transmiten en el aire. Pero si nos salimos de la atmósfera, ya necesitamos aparatos o escafandras los astronautas para poder comunicarse en el espacio. Porque las ondas de sonido ya no viajan en el espacio, viajan solamente alrededor del espectro electromagnético. Pero la luz viaja, por eso vemos que las estrellas que nos asomamos en la noche, el brillo que tú ves, tal vez son estrellas que se murieron o desaparecieron hace más de 10 billones de años y apenas la luz nos está llegando a nosotros, porque la luz viaja en el espacio. Y eso, cuando lo relacionamos espiritualmente, es lo mismo. Jesús dijo: yo soy la luz. Y cuando nosotros estamos en la luz, tenemos un viaje donde avanzamos. La persona que vive en pecado está en tinieblas. Las tinieblas son estáticas, no se mueven, no viajan. Están como paralizadas las tinieblas, pero la luz viaja. ¿En qué estás tú? ¿En la luz o en las tinieblas? Si vives bajo la luz de Jesús y de la palabra de Dios, tu vida es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si eres una persona que vives en tinieblas, estás estático. No vas a llegar nunca a ningún lado. Y si llegas, te darás cuenta que eso a donde tú esperabas que querías llegar, te va a producir solamente una más grande vaciedad en tu corazón, porque no es lo que te va a llenar lo que tú creías que te podía llenar. Y vamos ahora a algo maravilloso en el versículo 31, que son las estrellas y los signos del zodíaco. No se vayan a asustar. Vamos a entender claramente lo siguiente. Esto es increíble, porque esto fue escrito hace 3.500, 4.000 años. Nunca confundan la astronomía con la astrología, la gimnasia con la magnesia. Entonces, la astronomía es el estudio de las estrellas, de los planetas, del universo. Y eso es maravilloso, estudiar la astronomía. La astrología, y es importante poner estas bases, la astrología es la ideología o la filosofía que quiere hacerte creer que los astros pueden manejar tu vida, que es una locura completamente. Y entonces los signos que encontramos en el cielo, que se llaman los signos del zodíaco, la palabra zodíaco significa grados o pasos, apúntalo, que significa los pasos del sol en las constelaciones. Entonces, de acuerdo a la astrología, si tú eres Virgo, no te llevas con Escorpión. Y si tú eres Géminis, no te llevas con otra persona. Y cuando los periódicos publican, pues si tú eres Virgo, hoy es un día que puedes hacer negocios, ya iba el menso a hacer negocios ese día. ¡Qué increíble! Qué increíble que seamos seres racionales y creamos más esto que a Jesucristo. Que le creas más a Walter Mercado que a Jesucristo. Increíble. ¿De qué forma ha penetrado el engaño en las mentes humanas? Esto nos constata y nos confirma qué poco desarrollado tenemos la inteligencia. Nos llamamos inteligentes. Háganme el favor nada más. Entonces, lo más maravilloso de esto es que a través de los signos del zodíaco, escuchen esto con mucha atención, ahí en el cielo está escrito el plan de la salvación. Comienza con Virgo y termina con Leo, la Virgen y el León, que es Jesús.
Y a través de todo este viaje, Dios dejó impreso en el cielo el plan suyo. Y viene el diablo y lo voltea la torta y nos presenta otra interpretación para poder engañarnos cuando no conocemos que es en la Biblia, porque el diablo no es original. Él se la fusiló y entonces es la misma gata, pero la revolcó 2 veces más. Increíble. Dice el versículo 31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Saben ustedes que los lazos de las Pléyades son 7 estrellas calientes? Apúntalo. Las Pléyades son 7 estrellas calientes llamadas la congregación del gobernante. Así es el nombre que les pusieron. Hoy dice, o pondrás en movimiento Orión. Orión es la más grande constelación conocida por la astronomía. ¿Quién le dijo a Job esto hace miles de años? Cuando hasta 1611, 1625 por ahí, Galileo Galilei comienza a hacer experimentos con sus telescopios. Y cuando hasta el siglo XX aparecen las computadoras y las calculadoras, ¿cómo es posible que esta información tan majestuosa del universo esté registrada en la Biblia, que es más moderna que la astronomía de mañana en la mañana? Le dice Dios en el versículo, el Orión, acuérdense, es la más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? La palabra zodíaco, que significa grados o pasos, son las etapas del sol en el cielo correspondiendo a los 12 meses del año. El sol comienza su constelación en Virgo, que es la Virgen, y termina el año en la constelación de Leo, que es el león, las cuales nos revelan el inicio y el final del ministerio del Hijo de Dios. Nació de una virgen y aparece en Apocalipsis 5 como el león de la tribu de Judá. Y ya todo lo demás sería una cuestión ya tener un estudio especial que ya estamos elaborando para explicar cada una de estas constelaciones. En otras palabras, cuando Dios le pregunta a Job en el versículo 33, ¿puedes tú sacar las constelaciones de los cielos o guiar la Osa Mayor? En otras palabras, Job, si no entiendes los cuerpos celestiales, ni el movimiento que tienen, ni la magnitud y el gigantismo que existe en que el sol pues tiene, ¿saben cuántas veces cabe la tierra en el sol? 1.000.000 de veces. 1.000.000 de tierras cabrían dentro del sol. Es el tamaño, para que tengas idea del tamaño del sol que tenemos. Ahora, existe una estrella que es 10 veces más grande que el sol. Y hay otra estrella que es 50 veces más que esa estrella Epsilon. Increíble el tamaño del universo, del macrocosmos. Y tú no entiendes esas leyes, por qué las ondas elípticas que tienen y cómo circulan y cómo la ley de la gravitación que descubrió Isaac Newton hace que las constelaciones y las galaxias no choquen unas con otras y se mantenga un universo perfectamente diseñado, perfectamente ordenado, donde la Tierra gira 24 horas sobre su eje y se traslada alrededor del Sol y no se quema alrededor del Sol, sino que tiene una distancia exacta para que las estaciones primavera, verano y otoño se puedan manifestar y los chiquilines no se aburran y podamos nosotros comprender a través de todas estas cosas que este diseño inteligente que existe a nuestro alrededor existe también en el microcosmos. ¿Sabe usted lo que es un átomo? ¿Cómo funciona un átomo? Que es la constitución más pequeña de la materia, aunque han encontrado ya piedras mucho más pequeñas que ello. El átomo, ¿verdad?, es el centro que forma la mayor parte de la materia, rodeado de electrones, protones y neutrones. Y la pregunta es la siguiente: la Tierra tiene un movimiento de 24 horas sobre su eje y al mismo tiempo
alguien la está empujando. ¿Quién está empujando la tierra? Para que mantenga, es como un trompo. Tú agarras un trompo, fíjate lo que dice la física. La velocidad de un objeto, dice un principio de la física, que es elemental, la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica al objeto. Para explicarme, si tengo una canica y le hago una canica así, ¡tas! La canica le apliqué cierta fuerza, pero la canica sale y viaja proporcionalmente a la fuerza que le apliqué, pero se tiene que parar. Si agarro una flecha y la disparo, el arco le aplicó cierta fuerza a la flecha, viaja en una parábola y la flecha tiene que caer. Disparo un balazo, la pólvora le aplicó una fuerza a la bala, sale la bala, pero la bala tiene que caer. Todo es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Por qué la flecha no sigue viajando? ¿Por qué mi canica no sigue empujando a las demás? ¿Por qué el trompo? Agarro mi trompo, me acuerdo de chiquito que jugábamos trompo, canco amarrado y ahora vamos a romper los trompos. ¿Por qué le hago así al trompo? Y comienza a girar el trompo y se tiene que parar porque es una ley física. Entonces la tierra está rompiendo leyes físicas con el movimiento que tiene. Los científicos no lo han podido explicar. ¿Qué hace que la tierra mantenga el mismo ritmo? ¿Qué fuerza externa, física, como tú le quieras llamar, mantiene la tierra en la misma velocidad sobre su eje y al mismo tiempo viaja alrededor del sol perfectamente bien con una distancia calculada? ¿Y saben ustedes quién nos da la respuesta? ¿Nunca han leído Hebreos capítulo 1 y versículo 2? Veamos lo que dice la Biblia. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchen el versículo 3, el cual, está hablando de Jesús, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, sostiene, mantiene. Todas estas traducciones es la misma palabra griega. Jesús es el que sustenta, sostiene el átomo, los electrones que giran alrededor, que permiten que tenga cohesividad la materia y permiten la cohesividad de la materia. ¿Quién hace que ese mundo microscópico que estamos viendo con el microscopio puedan mantenerse girando a una velocidad impresionante sin parar? ¿Quién los echó a andar en el mundo microscópico? ¿Quién los echó a andar en el mundo macroscópico? ¿Quién está sosteniendo estas fuerzas que no puede la física penetrar más allá de la investigación científica? Jesús. Jesucristo. Y lo sostiene. Quien lo sostiene con la palabra que tienes aquí. Con la palabra de su poder. Dios dijo y fueron los cielos y la tierra. Y esas palabras que salieron de la boca de Dios, a Dios le agradó concentrarlas en 66 libros y dejárnoslas a ti y dejárnoslas a mí. Y Jesús dijo en Juan 6, mis palabras, cada vez que yo abro la boca y hablo, dijo Jesús, no es William Shakespeare, no es Octavio Paz, no es Demóstenes, mis palabras tienen y llevan espíritu. Y además mis palabras que salen de mi boca crean la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Dice en 1 Pedro 1:23 que fuimos renacidos por la palabra de Dios, por la semilla incorruptible de la palabra de Dios.
Cuando alguien oye el Evangelio, no está oyendo una poesía de Demóstenes, una retórica, un orador, un famoso orador. Cuando alguien está oyendo y predicando el Evangelio de Cristo, esas palabras llevan algo, llevan semillas espirituales que entran a la persona, y si la persona abre su corazón y la recibe, crean vida espiritual dentro de la persona. Nacemos otra vez de nuevo, producen la vida que habíamos perdido en el huerto del Edén. Y cuando tú comprendes este poder que tiene la palabra de Dios, mira mi amigo, mira mi amiga, santos de Dios que me escuchan, vas a vivir dedicando, porque podemos comprar lo que quieras. Escucha esto, lo único que no podemos comprar es el tiempo. El tiempo así se nos va, así se nos va. Puedes comprar cosas que antes compraste la semana pasada, pero el tiempo no lo puedes volver a comprar. Y el tiempo que tú inviertas en la Biblia, leyéndola, memorizándola, meditándola, reflexionándola, ponderándola en tu vida, en tu espíritu, es el tiempo más precioso y más valioso que pasaste en tu vida y en tu peregrinación en el planeta Tierra. La palabra de Dios. Regresamos a Job 38. Qué maravillosas revelaciones tiene Dios para aquellos que le aman con todo su corazón. Ahora, de considerar las estrellas y las Pléyades y estas cosas impresionantes en el cielo, Dios pasa ahora a las nubes. Versículo 34 en adelante. Les quiero hacer una pregunta. ¿El agua pesa? ¿Sí? ¿Y por qué no se caen las nubes? A ver, ¿nunca se habían preguntado eso? Si yo hago una cubeta y la pongo en la balanza, la cubeta, y en una báscula de gramos, ¿verdad? Me dice, pues pesa 50 gramos, y le echo una manguera y la lleno, me va a pesar 2 o 3 kilos. ¿Por qué? Por el agua. Porque dentro de ese recipiente el agua pesa, y sin embargo no pesa en el aire. Vayamos a la palabra de Dios. Bendito seas por habernos dejado la Biblia, Señor. Dice el versículo 34, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu la inteligencia? Dios le está diciendo a Job, ¿puedes tú ordenar a las nubes y decirles, quiero que lluevan de las 5 a las 7 de la noche? ¿Hay algún ser humano que tenga el control de las lluvias? Aunque podemos ahorita regar y producir a veces tormentas con cosas que han inventado, ¿verdad? No tenemos el control completo de la atmósfera a nuestro alrededor. Puedes tú, dice la Biblia, ¿cuántos de nosotros hemos visto en una noche de tormentas los rayos que son ¡pum! Y se siente así la casa? Ahí me encanta oír el poder de los rayos. Cuando tiembla, hasta la casa se siembra cuando oímos eso. ¿Quién dirigió ese rayo? Y la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Vino de Marte? ¿De dónde salió el rayo? Bueno, hermano, que la electricidad, que el fluido de electrones, dime lo que tú quieras. Y así como ni siquiera hay una definición de qué es la luz, más que es un fluido de electrones, o es esto, son ondas, o por aquí, por allá. Así pasa con todas las cosas que están a nuestro alrededor y que lo vemos todos los días. En la mañana me levanto y me dice, me dice Dios, ¿sabes qué, Armando? Te tengo preparado un paisaje hermosísimo. Ya no veas la Gioconda, ni las pinturas de Rembrandt, ni siquiera la Capilla Sixtina. Asómate y ve la puesta del sol antes de que te acuestes. Y levántate y ve un amanecer cuando el sol comienza como un gigante anaranjado a levantarse. Esto lo tengo yo para que admires y veas la belleza, y puse dentro de ti la capacidad de mirar el arte y la belleza, porque fuiste hecho a mi imagen y semejanza. Y tú te levantas así, un café. O vamos a Acapulco, ¿no? No me acuerdo cuántos de ustedes fueron el año pasado ¿te acuerdas, gorda?
Gorda es mi esposa, no está gorda, pero así es de cariño que le digo yo. El año pasado en la Riviera Maya, estábamos en la renovación de votos y nos tocó la playa. Bueno, ojalá que nos acompañen en octubre, del 26 al 29 de octubre, en nuestro próximo seminario, y apúrense porque están agotándose los paquetes, ¿verdad? Y estábamos eran como las 6 de la tarde, ¿verdad, Marta? El apóstol era Julie, y estábamos todos vestidos, nos vestimos todos de blanco. El pastor Josué Jiménez estaba dando el mensaje de la renovación de votos, y de repente comienza el sol a meterse así enfrente de todos nosotros. Y como estábamos en un lugar, en el Hotel Barceló, que es como una laguna inmensa, pero con una playa impresionante y la rodea así, hagan cuenta que estábamos con una gigantesca pintura impresionante. Se acomodaron las luces de las nubes de tal manera y los colores de esa puesta del sol eran tan impresionantes que nos hizo a todos, ¿verdad?, voltear y decir, ven ahorita ya, Señor, ya que venga el rapto ahorita. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hay unos hermanos que yo los veía así y me decían, pues qué tiene bonito. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero es increíble que cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a admirar, vamos en la carretera y yo veo las montañas que rodean Toluca. Me encanta esta entrada después de la Marquesa a Toluca, lleno de pinos por todos lados, las montañas, y muchos llegan manejando y nomás ahí van, nomás van de la pura carretera, no aprecias nada, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esta capacidad para apreciar la belleza, los árboles, los pinos, los borreguitos, los caballos, todo, ¿verdad? Ahí junto a la Marquesa los puestos tan lindos, las indígenas otomíes que rodean aquí Toluca. Bueno, es impresionante las cosas tan lindas y tú todavía vives aburrido. Ni has probado ni el chorizo de Toluca, lo has probado. Crear todas estas cosas. Ahora fíjense ustedes muy bien las preguntas que está haciendo Dios. Una cosa es crear todas las cosas que nos rodean y otra cosa es mantenerlas. Entonces, Dios pudo haber dicho que sea la tierra, pero las preguntas que nos deja Dios es, ¿quién sostiene la creación? ¿Quién sostiene el mundo microscópico? ¿Quién sostiene el mundo macroscópico? Todas estas preguntas anteriores se centraron en cosas inanimadas, ¿verdad? No vivas de la tierra y el universo. Dios es el diseñador y el controlador de todos los patrones del tiempo que Él ha establecido, de la ley de la gravedad, de las leyes físicas, del electromagnetismo, las leyes de la entropía, etcétera, las fuerzas nucleares. Y el propósito de Dios, para haber comenzado a interrogar a Job acerca de todos estos fenómenos desapercibidos por la mayor parte de los seres humanos, es para asegurarle que si él puede diseñar y sostener este inmenso universo, es lógico que él puede cuidarnos también. Job, perdiste tu familia, perdiste tus bienes materiales y no he permitido ahorita revelarme a ti, Job, y explicarte por qué te pasó todo lo que te pasó, Job. Voy a dejar que pase un año, que fue el periodo que atravesó Job, aparte con una enfermedad de los pies, de la cabeza a la punta de la coronilla. Era una especie de sarna la que tenía Job. Perdió sus hijos, perdió sus bienes materiales. Y Dios dejó durante un año que el mundo invisible que rodea el planeta Tierra, de ángeles caídos y los que sirven a Dios, pudieran observar y pudieran ser alumnos y aprender lo que Dios iba a hacer con ese hombre. La lucha que estaba aquí abajo en el planeta Tierra de Job era intelectual. ¿Por qué Dios, soy un buen hombre, hacía sacrificios por mis hijos, dice capítulo 1 que era recto y temeroso de Dios? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué a hombres buenos les pasan cosas malas y a mujeres buenas cosas malas? Esa es la pregunta intelectual. ¿Por qué me pasó esto? Y creemos casi siempre que es por... No, llegaron los amigos de Job, el pecado.
No, tú hiciste algo, Job. Tienes por ahí escondido algún esqueleto ahí en tu closet. Y sin embargo, aunque muchas veces es el pecado, no siempre. Dice la Biblia que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Pero quiero decirles un secreto. Cuando nosotros caminamos con Dios y tenemos la conciencia tranquila que no le debo nada a nadie, no tengo rencor contra nadie, me han perseguido, me han humillado, me han calumniado, pero no estoy amargado contra nadie, y me pasa durante ese periodo algo malo, precisamente por tener mi conciencia y saber que camino con Dios, sé, aunque no entiendo qué cosa tan terrible me sucedió, está obrando para mi bien. Leamos bien ese versículo de Romanos 8:29. Leámoslo bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pues si tú eres una persona que no lees la Biblia, que no tienes una comunión con Cristo todos los días, no seas mentiroso, no seas mentirosa. Yo soy cristiana, serás cristiana de la boca para afuera, pero no hay una relación tuya con Dios, porque Jesús dijo, si me amáis, guardar mi palabra. No hay manera que te demuestres que amas a Dios más que guardando lo que Él nos ha dicho que nosotros vivamos y que se encuentran en su palabra. A esos, solamente a esos, todas las cosas que puedan suceder en su vida, y si fueron malas, Dios las va a voltear, las va a revertir para que obren para tu bien. José, capítulo 37 del Génesis, fue vendido por sus hermanos. ¿Qué hermanos tan perversos y malignos tenía José? Le tenían una envidia tremenda por ser el consentido de su papá. Claro que Jacob se equivocó en esto, ¿verdad? No hay tampoco que dedicarles demasiado tiempo a un hijo porque los otros se ponen envidiosos. Uy, nuestros hijos no te imaginas cómo son. Los muchachos son envidiosos, entonces si hay más atenciones a otro, hay envidias. Entonces lo decidieron matar. Pero cuando lo metieron en un pozo, vino Rubén, ¿verdad? Uno de los hermanos, dijo, no, mejor vendámoslo. Fíjense más el rechazo de un muchacho joven de 15, 17 años de edad. Todos hermanos, eres un envidioso, mi papá te regaló esa capa de colores, ¿verdad? Y te crees mucho, etcétera, etcétera, tú y tus sueños. Total que pasó una caravana de árabes que ya Dios lo tenía previsto y se lo llevaron a Egipto. Llega a Egipto, entra a trabajar con Potifar, el jefe de la guardia del faraón, y este Potifar estaba casado con alguien que le llamaban la leona de Tlanepantla. Una mujer insatisfecha sexualmente. Entonces se va el rey, ¿verdad? Se va a viajar y se va a Potifar. Y se queda la leona ahí sola. Pepinillo, venga che, mi nene aquí, che. Y desde ahí vemos en el libro del Génesis poligamia, bigamia, prostitución, incesto, homosexualidad, violencia. Todas las pasiones sexuales desordenadas se encuentran desde el principio de la Biblia, dándonos a entender Dios que por eso se llama la Santa Biblia, porque la Biblia no nos oculta las verdades y las características tan infames que albergan nuestro corazón de maldad. No nos oculta lo malo que somos, y ahí encontramos todas estas maldades. Y ahora se vuelve a repetir, el mismo espíritu del Génesis está regresando al final. Ahora encontramos a cantidad de mujeres que andan buscando a chamaquitos para casarse con ellas. Una mujer de 50 con un chamaco de 20 años. Es el mismo espíritu de degeneración que existía al principio del Génesis. Pues aquí viene la leona, ¿verdad? Y a ver mi peño, le voy a contar un cuento de Bambi. Aquí siéntese. Y José comienza a interpretar porque fue un ataque continuo, no fue de la noche a la mañana. Aquí parece que fueron meses que ella comenzó a decirle, Pepito, te invito aquí, churros con chocolate. Y comenzó a seducirlo poco a poco. Total que llega el momento en que él entra a su alcoba, ella lo agarra y venga para acá mi pepinillo, y agarra a José y se quita el saco y sale corriendo. Y dice la Biblia algo increíble que es maravilloso. José no había nadie que lo viera.
¿Cuántos de ustedes hacen lo que hacen porque nadie los está viendo? ¿Y sabes por qué haces lo que haces cuando nadie te está viendo? Porque aunque nadie te está viendo, no tienes el temor de Dios. Si tuvieras el temor de Dios, no harías lo que haces a escondidas. Y ahí es donde Dios ve si tenemos su temor en nuestro corazón. Cuando nadie te ve, ¿cómo te portas? Cuando nadie te ve, ¿qué programas de televisión haces? Cuando viajas, ¿en qué hoteles te registras? ¿A quiénes vas a visitar cuando viajas y no está tu esposa? Ni hay nadie que te pueda checar. Ahí es donde se ve el calibre de lo cual estamos hechos. Y es eso, ahí es cuando Dios te recompensa como no te imaginas. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:8. A José lo meten a la cárcel porque cuando llega el jefe, ay, ese muchacho que no sé qué tantas cosas me quiso violar. Venga para acá y lo metan a la cárcel. Y ya en la cárcel, imagínense a José, oye Señor, primero no estoy amargado, me estoy aguantando, me venden mis hermanos, me rechaza mi familia por ser íntegro, por ser honesto y por ser bueno y por ser limpio delante de ti, tener tu temor. Ahora estoy aquí en la cárcel. ¿Hizo eso José en la cárcel? Lee su historia del capítulo 36 al 39 de Génesis. Ahí en la cárcel se siguió manteniendo sin rencor, alabando a Dios, y dice la Biblia, y Dios estaba con él en todo lo que hacía ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel lo ponen como jefe de los presos. Le dio gracia con los principales carceleros. Y cuando sale José, sale como gobernador de Egipto, cumpliendo una profecía que se había dado anteriormente. Y al final, para no hacer el cuento largo, al final del Génesis capítulo 50, los hermanos que lo vendieron, viene una grande hambre en Israel y tienen que emigrar a Egipto a buscar comida. ¿Y quién creen que controlaba la comida de Egipto? José era el segundo del faraón. Y cuando José tiene a sus hermanos enfrente de él, y él claro que ya estaba, los egipcios, los hombres se maquillaban, ¿verdad? Y no lo pudieron reconocer. Y cuando José se quita todo y les dice a sus hermanos, soy yo, ¿cómo está mi padre Jacob? Caen sus hermanos y lo primero que pensaron es, ahora sí, nos va a mandar a todos a ejecutar de todo lo que hicimos. Y entonces se encuentran al terminar el Génesis las palabras más hermosas que pueda haber en la Biblia respecto al perdón. Ustedes, les dice José a sus hermanos, ustedes me buscaron un mal y Dios lo convirtió para el bien. Todo lo que planearon ustedes, miren ustedes, si no hubiera pasado todas estas cosas, ni siquiera sería yo gobernador y toda la familia se hubiera muerto de hambre. Dios había permitido todo lo que pasó a José para salvar a su familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos que sufrir y hacer muchos sacrificios y tenemos que aguantarnos como hombrecitos porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos y nuestros nietos? Y vamos a dejarles ese legado y esa herencia cuando reconocemos que necesitan, los que vienen detrás de nosotros, siempre, 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 recuerda esto, van a necesitar un ejemplo. Porque tenemos una juventud harta de la hipocresía de sus padres y de los adultos, que no son lo que ellos dicen ser, que van el domingo y cómo tratan a la esposa y a su mamá entre semana. Y eso se tiene que terminar. Tienes que adquirir la integridad de tu carácter como padre que eres, para poder nosotros terminar la carrera y decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Y no sabes las bendiciones que Dios tiene guardadas para tu vida y para nuestra vida. Regresamos en penúltimo lugar a Job 38, y después de todas estas cosas que Dios le asegura a Job, que si él tiene el poder de todas esas cosas, ¿cómo no lo va a cuidar a él? Y eso, bueno, vamos rápidamente a Mateo 6, para terminar con Mateo 6, ya continuaré con la vida de los animales en la próxima conferencia, pero en Mateo 6 se mantiene el mismo escenario, porque el corazón del hombre no ha cambiado.
desde la caída del pecado hasta nuestros días, el ser humano continúa comportándose exactamente, ya sean los indígenas, los reyes, los de la clase azul, los sangre azul, pobres, indígenas, musulmanes, gurús y hindúes, no importa, asiáticos, anglosajones o negros, todos los seres humanos tenemos el mismo corazón, las mismas tendencias de malignidad, las mismas formas de pensar en diferentes ángulos y culturas, pero siempre el ser humano ha dudado de la bondad de Dios. Y el diablo es experto en convencernos como a Eva. Eva, ¿de veras Dios te dijo eso? Ahí comenzó el ataque desde el principio del Génesis a la Biblia. ¿De veras la Biblia dice que no tengas relaciones sexuales antes de casarte? ¿De veras? Oye, pero necesitan probarse uno al otro, no les va a pasar nada. ¿De veras te dijo Dios que el que no avanza no tranza? ¿O el que no tranza no avanza? No, hombre, si no tranzas, si no avanzas, si no das mordidas, no vas a avanzar en la vida. ¿De veras Dios te dijo que te quedaras con esa mujer que tiene ahorita cara de ardilla, habiendo muchachas más lindas que ella? ¿De veras dijo Dios que sigas con ese lagarto que tienes de esposo, habiendo muchos que se parecen a Rambo? ¿De veras te dijo Dios que el ataque es, de veras, le vas a creer a Dios? Ahí viene el ataque. Y desde ese momento en adelante, el ataque es, ¿de veras crees que Dios nunca te va a dejar ni te va a abandonar? ¿Por qué estás diciendo ahorita, como un ejemplo que les dimos hace poco, mi esposa y yo estábamos en una reunión, llegó una muchacha de 18 años, ay hermanos, no tengo trabajo, de 18 años, y le pregunté, mira muchacha, ¿tienes casa? Sí. ¿Tienes un petón de echarte? Sí. ¿Tienes papás? Sí. Entonces, ¿por qué chillas? ¿Tienes salud? Sí. ¿No estás viendo las cosas maravillosas con las que Dios te ha rodeado? Y estás creyendo con tu actitud, no tengo trabajo, ore por mí, pastor. No voy a orar por ti, le dije. Necesitas cosas buenas, nalgadas. Le dije, dale gracias a Dios por lo que tienes, y cuando comiences a alabar a Dios y levantarte, gracias Padre porque tengo techo, tengo totopos con frijoles, tengo un petate donde echarme, tengo guaraches con los cuales caminar, me darás trabajo. Entonces Dios te dará el trabajo, pero nunca apreciamos lo que tenemos, siempre estamos dudando, ay no tengo trabajo, ay me puedo hacer esto, y si mi esposo se muere, y si sube el peso, y si se cae el petróleo, ¿y quién es Dios entonces para ti? El Dios todopoderoso, el Shaddai, que dio su vida en una cruz, ¿no dará su vida por nosotros? ¿Por qué entonces vives en la incredulidad? ¿Por qué? Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos amos, por tanto les digo, no se afanen. Ahí está otra vez Jesucristo, no tengas estrés, no estén perturbados sus corazones. Crees en Dios, crees también en mí. Te estoy vigilando, estoy controlando el universo, los animales, las aves, que ve los pajaritos. ¿Por qué crees que crié los pajaritos? Para que pudieran ser una lección en tu vida de que nunca los pajaritos, jamás los pajaritos guardan sus gusanos. No tienen Vancomer ni Banamex los pajaritos. Nunca los pajaritos siembran también para esperar que crece. Así los diseñé especialmente para que tú en la escuela de la vida aprendieras de ellos. Y si los pajaritos que no guardan ni almacenan, y los pajaritos que nunca siembran ni están esperando que crezca, tienen el alimento todos los días, ¿no valen ustedes más que un pajarito? Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que te cierra la vida? ¿Qué es lo que te cierra que avances y que puedas quedarte estático como en las tinieblas? La incredulidad. Porque sin fe es imposible, Hebreos 11:6, agradar a Dios. Y si no creemos que Dios es todopoderoso, y aunque parezca que no tengamos y parece que nos faltan estas cosas, no apreciamos la vida con la que ya nos levantamos. Si estoy vivo,
¿quién me está sosteniendo? Pues Dios. Y si Él me levantó y permitió que viva, Él sabe que me falta un saquito, Él sabe que me faltan guaraches, Él sabe que me falta comida. Si me da la vida, no me dará lo demás que es menos esencial. ¿No es la vida mucho más que el vestido y más que la comida? Entonces, ¿por qué vives en ese estado de estrés, de preocupación, de incertidumbre, ay, hermano, ore por mí, sacarráquese? No oro por usted, doña Chole. ¿Por qué? Porque usted viene en estado de incredulidad. Ya cuando llega ese estado de que, ¿y qué? Te alabamos y te damos las gracias, Señor Todopoderoso, el Shaddai. Bendito Dios que tienes y sostienes el universo con el poder de tu palabra. Bendito seas. Oh Dios, gracias por hacernos levantar los ojos al cielo y ver las maravillas de tus leyes cósmicas, a través de las cuales la ciencia puede existir. Porque la ciencia no podría existir si el universo no estuviera controlado por leyes. Oh Dios, gracias porque esas leyes también existen en el área moral. Y así como el universo necesita leyes cósmicas para existir, tú nos has dejado leyes morales para que sigamos existiendo con salud mental y espiritual. Para que entendamos que sin santidad nunca seremos felices. Es la vida en la luz. Es caminar en la luz, caminar en la verdad, lo que nos va a dar seguridad, confianza para seguir viviendo para ti. Gracias, Jesús, por tan grande ejemplo, que siendo igual a tu Padre, no estimaste el seguir siendo igual. Bajaste a este basurero, a este mundo de pecado. Te hiciste como nosotros, naciste en un pesebre rodeado de animales, creciste en la pobreza como un carpintero con tu padre José, moriste entre dos ladrones como un vulgar criminal, pero a los 3 días volviste a vivir para dejarnos el ejemplo y las pisadas que debemos nosotros seguir, porque como anduvo Jesús, debemos nosotros también andar. Gracias porque el mayor de ustedes, dijo Jesús, no es el que es servido, ni adorado, ni levantado. El mayor entre ustedes es el que sirve, el que vive por los demás y no está centrado en sus propios intereses. Te pido en esta mañana, tú que has escuchado esta conferencia y este mensaje, que le abras tu vida a Jesús ahora. Oh, que Dios te dé esta sabiduría que solo Él te puede dar para que vivas esta vida, que es una vida de abundancia, es una vida de paz, de esperanza, que no importa lo que atravieses, Él siempre, siempre, siempre estará dentro de nosotros. Él te dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré ni te desampararé. Mantente firme, esfuérzate, sé valiente hasta el final de tu vida. He aquí que yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y he aquí que vengo pronto para recompensarte. Y cada vaso de agua que hayas dado por causa de mi reino, no te imaginas las recompensas que tendrás. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás para experimentar esta vida de Dios. Dile, Cristo, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Que a los 3 días te levantaste de los muertos y porque creo que vives, te pido que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por esta vida en abundancia y el poder que me das en los cortos días o meses o años que me quedan de poder experimentarlos en conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Amén y amén. Gracias por esta palabra bendita de Dios. Gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga a tus familiares y a tus animales domésticos. Que Dios bendiga tu alimento. Que Dios bendiga cuando te levantes y cuando te acuestes, para que siempre te acuestes y te levantes adorándolo, dándole gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, que siempre seamos agradecidos. Que Dios bendiga tu vida cuando sales a tu trabajo y cuando regreses, siempre des gracias de tener una... Muy bienvenidos a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes, donde hoy tenemos el honor y privilegio de tener con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará compartiendo un poco sobre la actual crisis de Rusia e Ucrania, así como los grandes desafíos que presenta este actual escenario en la economía mundial y hacia dónde se dirige esta futura economía global. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Salem. Para mí es un privilegio realmente venir a compartir, sobre todas las cosas, abrir este libro maravilloso que es la Biblia y poder realmente buscar dentro de la Biblia las respuestas y lo que se encuentra detrás de los acontecimientos y los eventos mundiales, porque es algo que no vamos a poder entender a través de los medios de comunicación. Claro, no cabe duda que estos últimos acontecimientos de la invasión de Rusia en Ucrania han sacudido la economía mundial, ya que ha causado una inflación desmedida en varias naciones, así como el mundo entero que está bajo una tremenda inestabilidad sin saber qué hacer. Así que, doctor, ¿podría usted decirnos lo que la Biblia nos dice al respecto? Claro que sí, Salen, con mucho gusto. Vamos a comenzar desde el principio, porque esta invasión de Rusia a Ucrania ha desequilibrado, desarticulado completamente a las naciones, política, económica, militar y socialmente. Pero vamos a tener que hacer un poquito de historia para poder ver dónde nos encontramos. Vamos a ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá ganaron la guerra, ¿verdad? Junto con Rusia, a Japón, a Italia, y vemos nosotros claramente que ahí Estados Unidos comenzó a perfilarse como la supremacía política, económica y militar del mundo entero. En 1944, un año antes de que acabara la guerra, hubo una reunión en Bretton Woods, así se llamó, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, donde se reunieron 42 líderes. Estos 42 líderes tuvieron el propósito de tratar de ver qué moneda iba de ahí en adelante a gobernar o cuál sería el sistema de moneda que iba a ser el modelo para poder comprar el petróleo y todas las demás cosas del mundo. Y desde luego que Inglaterra propuso una canasta donde tenía que estar la libra esterlina, el marco alemán, también los alemanes propusieron el marco, pero finalmente aceptaron el dólar. Así que desde 1945 hasta nuestros días el dólar ha sido la moneda de intercambio para poder realmente tener todas las transacciones comerciales en el mundo entero. Pasaron aproximadamente 5 o 6 años, 1950-51, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS, la Unión Soviética, comienza a surgir y a competir con Estados Unidos. A partir de 1950 aproximadamente, se llamó lo que se inició como la Guerra Fría. O sea, hubo una controversia entre Rusia, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y esto se mantuvo durante casi 40 años, hasta 1990-91, cuando cae el comunismo. El comunismo es derrotado, Mikhail Gorbachev, en aquel tiempo el primer ministro, comienza a hablar al mundo, a comunicar de que realmente Rusia se encontraba en un estado caótico económicamente.
Y de 1990-91 hasta nuestros días, podríamos llamarle el fin de la nueva era. Porque durante todos esos 30 años del 91 a donde nos encontramos, Rusia estuvo ahora sí que limitada, debilitada, y Estados Unidos se aprovechó de esto para continuar enviando a la OTAN, que es el ejército de Europa, para que las naciones de Lituania, Estonia y todas las del Mar Báltico comenzaran a retroceder con el propósito final de Estados Unidos de querer acercarse a Rusia a través de ¿dónde? Precisamente a través de Ucrania, porque es la nación que se encuentra en la frontera con Rusia. Entonces se levanta un hombre llamado Vladimir Putin en el siglo XXI en el cual nos encontramos y comienzan a percibir de que todas las repúblicas que perdió cuando cayó el comunismo, no solamente perdió eso, sino que perdieron el 30% del territorio y casi el 40% del poder que la Unión Soviética tenía. Putin comienza a darse cuenta como un grande estratega que ha sido siempre exdirector de la KGB, imagínate, que es el Servicio Secreto de Inteligencia anterior de la Unión Soviética, de que él podía, estas repúblicas que se dividen y que se alejan de Rusia, que se independizan de Rusia, volver otra vez a recoger los higos que se cayeron o las manzanas que se cayeron y meterlas a la misma canasta. Entonces Putin, vemos en 2014, que hace su primer intento con Crimea y conquista Crimea, se mete a Crimea, el mundo comienza a ponerse nervioso porque no sabían realmente hasta dónde iba a llegar, pero ahora con la administración Biden, este presidente está tratando de realmente mantener la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces Biden sabe claramente que mientras Rusia tenga el poder, sobre todo nuclear, porque económicamente Rusia no se encuentra en condiciones de competir ni contra la China ni contra Estados Unidos, pero el poder nuclear de Rusia es asombroso, es el número 1 en el mundo en misiles intercontinentales y en misiles que pueden ser lanzados desde submarinos a Estados Unidos. Entonces Joe Biden, el presidente, comienza a percibir de que ellos tienen que extender la OTAN o la Fuerza Militar de Europa hacia las fronteras de Rusia, porque va a ser la única manera de vencer a Rusia, de finalmente conquistar a Rusia. Conquistando Rusia, Estados Unidos queda como el único líder del mundo. Entonces Putin, como un estratega que ha sido siempre militar, se da cuenta de este avance que quieren continuar avanzando hacia el oriente de Europa e inmediatamente rodea a Ucrania. Y así comienza ahora en el mes de febrero pasado, vemos que los soldados, más de 100,000, 120,000 soldados, rodean a Ucrania con el propósito no de atacar. Nunca Putin ha querido una guerra nuclear, ni contra Europa, ni contra Estados Unidos. Pero él, como cualquier persona, haz de cuenta que Estados Unidos escucha que pusieron misiles en México, en Puerto Rico y en Cuba. Oye, Estados Unidos no se va con las manos cruzadas. Es imposible que pueda Estados Unidos tener sus fronteras con misiles apuntando a Estados Unidos. Es exactamente, tenemos que entender esto, es exactamente lo que Putin ha previsto. No puede Rusia tener a su nación más grande, que es Ucrania, con misiles norteamericanos, o que ya Ucrania se forme parte de la OTAN o que forme parte de la Unión Europea, porque en ese momento ya Putin no tiene ninguna protección militar estratégica contra su propia nación. Y aquí es donde entonces, cuando Estados Unidos ve que Putin rodea a Ucrania y que se dan cuenta realmente de que no van a entrar, comienzan las famosas sanciones económicas. Claro, de hecho inicialmente Putin había comentado tras esta supuesta invasión que su estrategia principal era desmilitar, no necesariamente invadir Ucrania. Entonces creo que es muy importante, ahorita que usted mencionó todo el contexto histórico, es muy importante mantener esto en cuenta antes de juzgar esta actual situación que está escalando cada vez más. Claro. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos y Europa tras esta invasión? Muy bien, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en todo esto
es que antes de que un evento suceda, es lógico que haya eventos antes que prepararon el final evento. Un ejemplo, Israel llega a independizarse como nación el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, para que pudiera suceder la independencia de Israel, tenemos que ver que hubo la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y antes de eso, en el siglo XIX, ya Teodoro Herzl, un judío, comenzó a percibir que Israel necesitaba volver otra vez a su tierra. Viene la Primera Guerra Mundial y prepara el camino para el regreso a Israel. ¿De qué manera? Muy bien, hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco tenía el control de todo el Medio Oriente. Así que mientras los otomanos turcos, los musulmanes, estuvieran al control del Medio Oriente, era imposible que Israel regresara a su tierra. Entonces tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses sacan a los otomanos del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de la persecución y del holocausto de los nazis, donde después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de Naciones, se dan cuenta del crimen, el genocidio de los nazis, y votan por primera vez en la historia para que Israel regrese a su tierra. Entonces vemos de qué forma antes tuvo que haber preparativos, y lo tenemos que ver desde el punto espiritual, cómo Dios va preparando todas las cosas para que se cumplan sus profecías, porque la Biblia determinaba claramente que Israel tenía que regresar a su tierra. Si Israel no hubiera estado en Israel, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no va a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción del tercer templo? Si Israel no iba a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar que el anticristo iba a perseguir a los judíos? Entonces Israel tenía que regresar, pero antes eventos se cumplieron. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 al 18, encontramos una profecía de cómo va a terminar el mundo y de qué forma el mundo va a terminar. Y dice así, aquí está hablando en este pasaje del falso profeta o de un líder religioso que va a ayudar al anticristo. No es el anticristo como mucha gente se ha imaginado. Aquí está hablando del compañero o del socio que el anticristo va a tener. Y dice así, refiriéndose, insisto, al falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escuchemos esto, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Salem. Aquí en la Biblia escribió hace 2000 años el apóstol Juan de que el mundo iba a terminar controlado económicamente por un hombre. Entonces, vemos nosotros las tendencias actuales, cómo están pavimentando el camino para que lleguemos al cumplimiento de esta profecía. Oye, estos últimos 2 años de la famosa pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que de repente todos los gobiernos, de una forma arbitraria, totalitaria, autoritaria, se aprovecharon de este virus para poder tratar de controlar más, a anular nuestras libertades, nuestras garantías individuales, nuestros derechos que realmente tenemos como ciudadanos, y comenzaron a avanzar apretando a todas las naciones al grado de que pues ya finalmente comenzaron a demandar que el que no tuviera el pasaporte verde, te recordarás, o sea, un pasaporte que garantice que estás vacunado, no podías ya ni comprar, ni vender, ni entrar a tiendas, etcétera, etcétera. Qué interesante que todo esto esté comenzando a suceder, cuando finalmente así va a acabar el mundo, controlado por una marca, ya no por un pasaporte verde. Entonces vemos que finalmente la Biblia nos habla que el mundo va a terminar en un nuevo orden económico internacional. Y lo más interesante de todo esto es la forma como ahora Estados Unidos respondió con Europa
para la famosa invasión de Ucrania. ¿Cómo respondieron? No sé si tenga más preguntas al respecto. Pues sí, como sabemos, varios países han impuesto sanciones económicas. Exacto. En Rusia, como sabemos, miembros de la OTAN, así como la Unión Europea, parcialmente Australia, Corea del Sur, Japón, el Occidente, por supuesto, que han momentáneamente devastado la economía rusa, al parecer, ya que el rublo, se ha desplomado un 30%. Rusia no puede acceder actualmente a más de 600,000 activos extranjeros, entre otras consecuencias. Entonces, a pesar de estos efectos que parecen significativos, ¿servirán estas sanciones impuestas en Rusia eventualmente? No, muy buena pregunta. Estados Unidos responde de qué manera. Bueno, pues Rusia ha tenido en los últimos 30 años diferentes sanciones. Y es la política que se usa para debilitar los regímenes que van en contra del balance global, en este caso de Estados Unidos y Norteamérica. Cualquier cosa que afecte ahorita al balance de Norteamérica, inmediatamente Estados Unidos responde con amenazas económicas. Y ahora Estados Unidos responde con sanciones económicas, pero lo más significativo de todo esto, Salem, es que estamos viendo un panorama en el mundo donde por la ambición de Estados Unidos de querer avanzar, de querer estar en las fronteras de Rusia, le dice a la Unión Europea, pues tenemos que colaborar ustedes con nosotros, con Estados Unidos, para poder aislar a Rusia del Banco Central ruso y de toda la economía y las transacciones comerciales, que ya no usen el famoso SWIFT, que es el SWIFT, un sistema de pagos que se usa para transacciones internacionales. Entonces, algunas naciones de Europa reaccionan y al principio como que apoyaron a Estados Unidos, pero hay un pero tremendo que muchas personas y politólogos y sociólogos no han podido ver. Alemania, que aunque ya tiene más o menos un mes de recesión anteriormente, está viendo que el gas que viene de Rusia entra a Alemania y Alemania es el instrumento para proveer de gas a Europa, a las demás naciones de Europa. Entonces, cuando la primera semana de las sanciones, Alemania manda un mensaje a la Unión Europea: no vamos a entrar en estas sanciones, ni ustedes también, porque tenemos el gas que nos provee Rusia, que es el 65% del gas de Europa, lo provee Rusia. Entonces algunas naciones entraron, Italia entró, España mandó una fragata a Bulgaria, y algunas naciones europeas quisieron colaborar con Estados Unidos, y vemos claramente de que solo Estados Unidos, escucha esto, solo Estados Unidos, no más de 2 o 3 naciones de Europa, ninguna nación de Hispanoamérica, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni México, ni Guatemala, ni Brasil, ninguna nación de África, y ninguna nación del Medio Oriente, y ninguna nación de Asia han colaborado para las sanciones económicas. Entonces, como que Estados Unidos ahorita se ve apretado, encasillado. Biden está como león herido que no sabe qué cosa hacer, porque el mundo no respondió como él creía que iba a responder. ¿Por qué el mundo no respondió? En primer lugar, la imagen de Estados Unidos ha decaído y se ha debilitado en los últimos años como tú no te imaginas. Desde la pérdida de Afganistán, que fue el ridículo más grande, la vergüenza más grande que Estados Unidos pudo haber atravesado, se ha convertido en un tigre de papel. Esto de que Biden haya abandonado más de 5 o 6 billones de dólares en armas en Afganistán, que haya abandonado la embajada con personal norteamericano en la embajada de Afganistán, y que haya huido sin haber realmente defendido contra los talibanes esta nación y sus intereses personales o nacionales, ha proyectado a Estados Unidos como un tigre de papel. Ahora viene el caso de Ucrania, y hay una cosa muy importante en todo este alboroto de Ucrania y Rusia, que el presidente Joe Biden tiene 5 años mandándole al presidente Zelensky de Ucrania $1 millón. Él ha provisto a este gobierno porque él sabe que Ucrania tiene que unirse a la Unión Europea, y le conviene a Estados Unidos que también se una a la OTAN, y entonces comenzaron a comprar desde hace 5 años al gobierno,
que está más corrompido que nada el gobierno de Ucrania. Los nacionalistas ucranianos, la mayoría son nazis. O sea que la gente no sabe todas estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces Putin ve todas estas maniobras de Estados Unidos, están comprando al presidente, y ahorita el presidente Zelensky, que se viste de soldado y que quiere hacer un papel de héroe ante el mundo entero, en lugar de que como un héroe verdadero diga, yo ya no quiero más derramamiento de sangre, que Rusia entre y le damos Ucrania para evitar más millones de muertes. No, él está tratando de pelear a las patadas contra Sansón. O sea, es increíble que tú puedas tener a un gigante como un enemigo y que tus capacidades militares sean mínimas y tratar de enfrentarte con ese gigante. Entonces Zelensky, ¿verdad?, quiere convertirse en un héroe porque Biden y su hijo Hunter de Biden tienen negocios multimillonarios con Ucrania desde hace mucho tiempo. Entonces vemos que detrás de todo esto hay mucha basura. Detrás de todo esto, y los medios de comunicación no vamos a encontrar esta información, está un panorama completamente de una civilización a la que hemos llegado, que está completamente en decadencia, Salem. Claro, es muy interesante lo que acaba de mencionar sobre estas demás naciones que no han impuesto sanciones en Rusia. Muy interesantemente, las mismas naciones que han impuesto sanciones económicas en Rusia son las mismas que le pagan a Rusia, si no me equivoco, $1 billón para gas y petróleo. Entonces se podría decir que el suministro de energía está tan enlazado con Rusia que sería meramente imposible tratar de estropear la economía de Rusia sin ser afectado negativamente a cambio, ¿no es así? Tú le has atinado exactamente y le has dado en el clavo. Ahora estas sanciones económicas lo único que han hecho es afectar a Estados Unidos y Europa. Claro. Nadie ha sido afectada. Aproximadamente las naciones le continúan mandando más de 6-7 billones de dólares a Rusia para la provisión del gas natural, del petróleo, etc. Y no lo han dejado de hacer. Así que estas sanciones no han movido no le han movido el tapete, como decimos en México, a Rusia en lo absoluto. Entonces los únicos afectados ahorita es una inflación, una superinflación en Estados Unidos, está más de $4 ya el galón de gas en Estados Unidos, y los pobres europeos que no tienen absolutamente, ya había caído España, Portugal, Italia y Grecia económicamente desde hace más de 10 años aproximadamente. Esto hunde mucho más a Europa económicamente. Así que vemos nosotros de qué forma ya ahorita los cambios que van a sucederse van a venir con una forma repentina, y poco a poco vamos a ver claramente, como la Biblia lo dice, que van a quedar Rusia y la China. Porque ahorita Biden ha llegado al grado de buscar a Irán y a Venezuela, increíble. La semana pasada buscó a Nicolás Maduro para decirle que si le podía vender un poco más de petróleo. Esto es increíble. Y a Irán, que firmaron un tratado antinuclear con Irán, le está pidiendo a Irán, Estados Unidos ahora, de que les provean de petróleo también y de gas natural. Entonces vemos cómo Estados Unidos se encuentra en un punto desesperado. Pero lo más grave de todo esto es lo siguiente. Cuando venimos a la Biblia, encontramos a las naciones que van a sobrevivir, le podríamos llamar, antes de que venga Jesucristo. Y las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son naciones de Europa y del Medio Oriente, y algunas de Asia, como tal vez sea China, la India, Pakistán y Japón. Y tal vez Filipinas y algunas naciones como la Indonesia. Sin embargo, Estados Unidos, Salem, no aparece en las profecías de los últimos tiempos. O sea que de alguna manera Estados Unidos tenía que desaparecer. Así es. Y pareciera como que ahora esta invasión de Rusia contra Ucrania, que ha debilitado más a Estados Unidos, que le ha hecho verse como una tigre de papel y en una situación vergonzosa y ridícula, Estados Unidos comienza ante los ojos del mundo a desmoronarse. Pero lo grave es lo siguiente, que cuando Estados Unidos le dice a los bancos del mundo que le quiten el SWIFT y que no haga transacciones Rusia, ahora Rusia se acerca a China y comienzan a tratar de levantar al yuan chino como la moneda internacional de cambio
que sustituye al dólar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si los chinos y Rusia logran ahorita, por la presión de Estados Unidos, de convertir el yuan en lugar del dólar en la moneda de cambio internacional, adiós, goodbye Estados Unidos. Porque Estados Unidos se hundiría completamente y pasaría a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y quedaría Rusia y China las superpotencias mundiales. Y es interesante, hay una revista que se llama El Economista, en inglés The Economist, y acabo de ver su última portada, creo que te la enseñé hace algunos días. Correcto. Donde aparece la imagen de China y de Rusia como las nuevas superpotencias, exactamente como la Biblia lo determinó, porque encontramos a China avanzando en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Esta no es la tercera guerra mundial, quiero aclararlo para todos los que nos escuchan. De ninguna manera, faltan 2 guerras más para la tercera guerra mundial, que va a ser posiblemente una guerra con Irán y otra de los árabes contra Israel, y luego viene el Armagedón, pero la China aparece con Rusia avanzando contra Israel en la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos ahora sí en un mundo donde al recurrir a la Biblia se nos caen las vendas y podemos ver que detrás de todos estos acontecimientos Dios es fiel en lo que Él ha escrito y exactamente así va a ser. Ahora, y finalmente yo podía agregar, Salem, que bueno, entonces, ¿cómo va a ser el próximo gobierno o qué sigue después de esto? ¿Verdad? Sería otra pregunta muy interesante y la respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa ahora si no hay una guerra nuclear? Bueno, si no hay una guerra nuclear, Europa va a sumirse en la economía, Estados Unidos va a hacer el ridículo otra vez, tal vez China y Rusia logren imponer el yuan como la moneda de cambio internacional. Sin embargo, la Biblia habla de que el anticristo va a surgir y el anticristo va a unir a 5 naciones de Europa y a 5 naciones del Medio Oriente. Entonces tenemos aquí a Rusia y tenemos a China y tenemos al anticristo. ¿Y cómo podemos acomodar las piezas del rompecabezas para entender quién queda como jefe de jefes o el comandante supremo del mundo? Entonces Rusia y China parece que van a tener la supremacía, tal vez logren lo del yuan económicamente, pero va a surgir el anticristo uniendo a 5 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar un G10. Y cuando este G10 o estas 10 naciones se formen, de ahí, de una de ellas, surge el anticristo. De acuerdo al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 13 y 17 del Apocalipsis. Así que vemos de una forma interesante que Hitler surge de Alemania cuando estaba en el tirado, con el comunismo por todos lados, una pobreza impresionante, y surge la figura de Adolfo Hitler. Siempre los dictadores, Salem, surgen en medio del caos. Y esta es la ocasión y el panorama propicio para que surja un hombre como el anticristo en Europa. Wow. Finalmente. Wow, qué interesante todo esto que nos menciona, doctor. Volviendo de la posibilidad que usted menciona, o más bien que la Biblia menciona claramente que Estados Unidos iba a ser borrado del mapa, si el dólar estadounidense dejara de ser la moneda de intercambio internacional, pues obviamente sufriría Estados Unidos un golpe colosal económicamente. Totalmente. Además de que, como usted sabe, pues tiene una deuda pública actualmente de más de 30 billones de dólares que seguramente no podrían ni siquiera pagar. Esto significa que estamos viviendo el cambio más interesante en geopolítica desde la Guerra Fría, ¿se podría decir así, doctor? Así exactamente, Salem. Y esto es más importante, ¿verdad? Porque todas estas cosas que están sucediendo, en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos al Dios de la Biblia que nos dice, no tengan miedo. Tenemos que tener paz, saber que el mundo, como dice, podrán derribarse los volcanes, caer los montes. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Aunque un ejército me rodeare, yo no tendré miedo. Y aunque me rodeare la guerra, dice en el Salmo 23 David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, no hay que poner los ojos en todo lo que está pasando. De alguna manera nosotros, como la familia de Dios, vamos a ser cuidados. Así es. Dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre él,
porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, somos sus hijos, somos su familia. Entonces tenemos que ahora más que nunca de aferrarnos a la palabra segura profética que es la Biblia, tener una comunión más íntima con el Señor, purificar más interiormente nuestras vidas para poder enfrentar y poder ayudar al pueblo tan ciego y tan desviado y tan desorientado que actualmente se encuentra en el mundo. Así es, doctor. Muchas gracias. Finalmente, ¿qué otras profecías bíblicas son relevantes en cuanto a esta invasión de Rusia en Ucrania? Bueno, básicamente las profecías de los últimos tiempos están selladas en el libro de Daniel. Todas las profecías en el libro de Daniel, hay una corriente teológica, escatológica, muy equivocada, que se llama el amilianismo, donde dicen que ya las profecías se cumplieron, que la semana 70 ya se cumplió, ¿verdad? Esto es es un disparate total de lo que es la escatología bíblica. Porque si vemos el libro de Daniel y lo examinamos con lupa, vemos que todas las profecías del capítulo 2, del capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9, el 10, el 11, casi todos los capítulos de Daniel hablan y nos dicen, esto es para el final de los tiempos, que es la palabra hebrea que se usó, acharit yom, que significa el final de los tiempos. Así que todas las profecías de Daniel son ¿para cuándo? Para el final de los tiempos. Y claramente Daniel nos describe todo el panorama de todos los gobiernos gentiles y mundiales que iban a terminar, y vemos que el Imperio Romano vuelve a resurgir a través del Anticristo junto con el Medio Oriente para formar la última confederación de 10 naciones que será la última forma de la economía y del nuevo gobierno mundial. Wow. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información tan útil y tan valiosa. Estoy segura que muchas dudas han sido aclaradas el día de hoy. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy interesantes y de mucha incertidumbre, pero por eso mismo debemos de mantener nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que es fiel a sus promesas. Muchas gracias, doctor, por este tiempo y espacio. ¿Hay algún comentario final que quisiera agregar para toda la gente que nos esté escuchando? No, muchas gracias, Salem, y felicidades porque eres una gran entrevistadora. Te felicito. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este día. Los esperamos aquí nuevamente, muy emocionados en este programa Grandes Interrogantes.